Hola chicos, en este video vamos a resumir el trabajo que hemos hecho hasta el momento en la clase de matemáticas. Recuerden que iniciamos nuestra semana número 2 del corte uno del primer periodo con el tema de los ángulos y su relación con la navegación. Estamos ya trabajando en nuestro libro de matemáticas. Yo les compartí cómo ingresar al libro, le compartí los accesos y las contraseñas, recuerden esa información. Y pues el proceso de los pagos, ustedes ya lo conversamos y me preguntaron en clase. Vamos como a resumir todo lo que hemos trabajado para que lo tengan como ahí a la mano. Eh, el acceso pues a la contenido del libro lo hacemos de esta parte. Entonces, iniciamos aquí con este tema. Recordarles pues que el libro trabaja un reto, un proyecto maker que estaremos desarrollando alrededor de las clases. E iniciamos esta semana con la parte de los ángulos y su relación a la navegación. Vamos a enfocarnos como en la parte conceptual que trabajamos durante estas dos clases que ya llevamos. Entonces vamos a ir aquí a la posición de las estrellas y los ángulos. Desarrollamos, pues en una primera medida, se habló de la estrella Polaris y su relación con la medición de distancias en la navegación. Los invito a que accedan a su libro y miren este videito que vimos en clase. Nos hablan del camal como uno de los instrumentos de medida y que usa pues la estrella Polaris como punto de referencia para tomar la medida. El camal es un instrumento que consta de una tablilla de madera y una cuerda que toma el navegante pues con los dientes, pone a Polaris de referencia y pues la línea del horizonte pues entre el mar y la tierra. De aquí me interesa pues la parte conceptual, que es la parte que ustedes me pidieron que se las dejara pues como por aquí grabadita. Vamos a pasar acá a la siguiente hoja, que es nuestra página número 8 del libro. El concepto de ángulo y cómo nombrar ángulos y la clasificación de ángulo, que es la parte conceptual que estuvimos trabajando en las clases. Recordarles entonces, pues básicamente el ángulo es una región del plano comprendida entre dos semirrectas. Recuerden que dos semirrectas o una semirrecta es aquella que tiene inicio pero no tiene fin. Corresponde a los lados de nuestro ángulo. El ángulo es la abertura que se genera allí. Aquí les hablé de tres maneras y realmente cuatro de cómo se nombran los ángulos. Entonces vamos a hacer por acá un resumen de cómo se explicó esta parte en clase. Vamos a usar aquí nuestra pizarra para desarrollar esta parte. Entonces, con respecto a cómo se nombran o le poníamos cómo se denotan los ángulos, es decir, básicamente cómo se nombran, cuáles son las maneras de nombrar los ángulos. Entonces, bueno, dibujábamos en clase una figurita para permitirnos nombrarles ángulos. Este punto va a ser A, acá tenemos B, por acá tenemos C. Dijimos que los ángulos están formados por semirrectas, entonces estas lineecitas deben terminar en flecha para indicar que son infinitas. Y vamos a marcar los ángulos. Bueno, aquí tenemos esta abertura. Voy a intentar usar como colores diferentes. Acá tenemos otra abertura y vamos a poner este para indicar por acá tenemos otra abertura. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a poner algunos otros elementos aquí. Voy a poner un número por acá. Y vamos a poner otro punto aquí para que podamos como usar todas las formas que estuvimos trabajando durante la clase. Listo. Entonces, primera forma para nombrar ángulos. Entonces, la más conocida que es nombrando los tres puntos. Por ejemplo, si yo voy a nombrar el ángulo rojo, que es el que tengo aquí, entonces yo podría decir que este ángulo se llama DAB. Este ángulo se llama DAB. Característica de esta forma de nombrarlo, el vértice del ángulo que estoy nombrando siempre debe estar en la mitad. Otra manera, la trabajamos en clase, pues podría ser al revés, ¿no? B, A, D. Lo importante es que el vértice del ángulo que estoy nombrando siempre esté en la mitad.
¿Listo? Teníamos la segunda forma de nombrar un ángulo que, según entendí, pues lo que ustedes me manifestaban es una forma pues nueva, que es esta que tenemos acá, a través de letras del alfabeto griego. Entonces, si no lo conocemos, algunas de las letras son alfa, beta, teta, phi. Estas son las que nos estaban trabajando en el libro en la clase que estamos desarrollando. Entonces, aquí tenemos que este ángulo tiene esta letrica del alfabeto griego que es alfa. Entonces, otra manera de nombrar un ángulo podría ser solamente con el símbolo de ángulo y pongo la letra del alfabeto griego. Listo. Esa es otra forma de nombrarlos. La tercera forma de nombrar ángulos que podemos tener es, como por ejemplo, voy a nombrar este que está acá, el amarillo. Ponemos el símbolo y un número. En este caso tengo el número 1. Listo. Finalmente teníamos otra forma, voy a ponerle otro color. Teníamos, por ejemplo, si yo voy a nombrar este ángulo que está aquí, entonces en este caso lo nombraríamos usando, podríamos nombrarlo usando solamente el vértice del ángulo que nombro. Entonces, el ángulo A. Recordarles, las letras siempre deben estar en mayúsculas. Esas fueron las tres formas que desarrollamos en clase sobre cómo se denotaban los ángulos para que pues ustedes lo tuvieran en cuenta. Aquí les hice como un resumen de lo que se trabajó en clase. Vamos a continuar acá en la siguiente parte. Después de abordar todo de cómo se nombran los ángulos, pasamos a la parte de la clasificación de los ángulos. También estuvimos desarrollándolo en la primera clase de nuestra semana. Entonces los invito acá que miren esta parte, que es la página número 10, donde vamos a encontrar la clasificación de los ángulos según su medida. Entonces aquí tenemos el ángulo agudo, ¿sí? El ángulo recto, que es este de acá, el ángulo obtuso. Entonces, el ángulo agudo mide menos de 90, el recto exactamente 90, se caracteriza por tener la marca así como un cuadradito. El obtuso mide más de 90 y menos de 180. El llano mide 180 exactamente. El cóncavo mide más de 180, pero menos de 360. Y el completo mide exactamente 360. ¿Listo? Hasta aquí llegamos en nuestras dos primeras clases en el tema de ángulos, concepto de ángulo. Entonces vamos aquí a resumir un poquito. Nosotros entonces en nuestras dos primeras clases hemos abordado las siguientes temáticas para que las tengamos en cuenta. Entonces abordamos concepto de ángulo, abordamos cómo nombrar ángulos y abordamos la clasificación según su medida. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos llegado. Recuerden que en su clase de Google Classroom siempre van a encontrar la parte de los trabajos, las actividades y toda la información pues adicional que estamos trabajando durante todas las clases. Muchísimas gracias.